El primer concepto al que me gustaría referirme es justamente al concepto de definición de vivienda. Es decir, precisamente la vivienda es algo que normalmente nos acercamos a ella, a su concepto, como algo intuitivo, puesto que todos sabemos lo que es una vivienda y todos hemos estado toda nuestra vida normalmente en una vivienda, es decir, de forma que sea en una o en otra, pero sabemos intuitivamente lo que es una vivienda. Pero realmente, bueno, existe posibilidad de definir la vivienda. Obviamente las definiciones tienen que ser de carácter legal o de carácter económico. Realmente las de carácter económico pues tienen mucho que ver con lo que luego hablaremos, lo que es una vivienda como bien de consumo duradero, lo que es el servicio de vivienda. Y las definiciones de carácter legal pues son muchas y muy variadas, pero yo quisiera referirme a unas pocas. En primer lugar, hay una referencia, luego hablaremos de ello, pero hay una referencia a lo que, por ejemplo, los organismos internacionales como Naciones Unidas consideran como vivienda, que es una serie de conceptos concatenados que tiene estableciendo una definición de vivienda en función de los elementos que tiene que tener una vivienda para ser considerado como tal. Y en el caso de España, pues realmente habría que seleccionar algún tipo de definición. A mí hay algunas que me parece que son más adecuadas o más están mejor elegidas, están mejor elegidos los términos de la definición. Y en este caso hablo no solo de la legislación estatal, sino de la legislación autonómica. Recordemos que la vivienda, en el caso de España, es un bien, digamos, un bien preferente, un servicio que en principio está regulado básicamente dentro de las comunidades autónomas. Por tanto, en España podemos hablar de distintas leyes de vivienda, no solo de una ley de vivienda estatal o de un concepto estatal de vivienda, sino que hay distintas legislaciones autonómicas. Entonces, dentro de la legislación estatal, yo destacaría, de hecho, alguna de las legislaciones autonómicas remite a esa definición. Al hablar de vivienda, lo que dice la ley del suelo, el Real Decreto de 2008, que creo que es el último que regula esta importante cuestión, ¿no? Entonces, habla lo siguiente, dice, disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras emisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y en un paisaje adecuados. Aquí habla, por tanto, la definición de la ley del suelo nos habla de tres cuestiones: dignidad, adecuación y accesibilidad. Las dos primeras están claramente recogidas de la Constitución, que el artículo 47 reconoce un derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, derecho no ejercitable directamente frente a los tribunales, sino ejercitable de forma indirecta, de modo instrumental, pero aducible, digamos, como una fórmula del precepto constitucional, por tanto, que reconoce, como digo, esa expectativa de todos los españoles a la vivienda. Y, bueno, y luego adopta la definición, a la definición de dignidad y adecuación que reconoce la Constitución, le añade la accesibilidad, lógicamente que no se refiere solo a la accesibilidad física, sino a la accesibilidad financiera, es decir, que todos tengamos la posibilidad en un momento dado de adquirir o alcanzar ese derecho de vivienda porque nos lo podamos permitir económicamente. Y en ese sentido, aunque luego distinguiremos entre lo que es el bien vivienda o el servicio de vivienda, en realidad se supone que todos nosotros tenemos que tener la posibilidad de llegar o bien a disfrutar de ese bien vivienda en propiedad o bien de ese servicio de vivienda en cualquiera de sus manifestaciones. Fijémonos también que la definición de la ley del suelo habla de una cuestión relativa a las emisiones contaminantes, es decir, la vivienda se supone que es un lugar libre de ruido, libre de frío, de los elementos atmosféricos que pudieran disturbar nuestra paz y nuestro descanso en ese sentido, y además que esas emisiones contaminantes tienen que estar lógicamente dentro de unos límites que reglamentariamente se establezcan. Por eso habla que habrá unos límites máximos admitidos por la legislación aplicable. Y luego introduce el medio ambiente y paisaje adecuado, es decir, conceptos que, bueno, tienen que ver pues, con algo que tiene algo importante, como es el entorno que nos rodea, el entorno que rodea la vivienda. Tiene que ser un medio ambiente adecuado y un paisaje adecuado. Es decir, estamos hablando, por tanto, de la necesidad de que esas viviendas, pues bueno, tengan no solo unas características físicas medioambientales que tengan que ver, pues lógico, con lo que es la cuestión medioambiental, la ausencia de ruidos, la ausencia de problemas de contaminación no solo acústica, sino de otro tipo, de referencia con
con humos o gases tóxicos o proximidad a fuentes eléctricas, a fuentes energéticas, etcétera, etcétera. Y introduce el concepto de paisaje, concepto probablemente un poquito más difícil, es decir, parece que un poquito más difícil de llevar a una consecuencia práctica dentro de una normativa, es decir, todo, ¿qué es lo que tiene que ser un paisaje adecuado? Bueno, pues es un concepto jurídico indeterminado como hay tantos otros, pero bueno, yo entiendo que siempre cuando hablamos de un paisaje adecuado al hablar de vivienda significa que en fin, en principio delante de nuestra ventana no tiene que haber un muro de cemento a 50 centímetros de la misma, pero bueno, esto sería un concepto, como digo, jurídicamente indeterminado.